El pistacho es un alimento con muchas propiedades y beneficios. Es antioxidante, ayuda a reducir el colesterol, mejora la apariencia de la piel y además sirve para crear decoración. Para este primer proyecto voy a reciclar una caja de cartón con tapa de plástico. Para cubrir los dibujos de la caja voy a aplicar pintura acrílica con bicarbonato para darle textura. Empezaré decorando la tapa de la caja. Las cáscaras las voy pegando con silicona caliente. Con las cáscaras boca abajo doy 2 vueltas y luego una tercera mirando hacia arriba. Estas últimas no van pegadas al plástico, la mitad está sobre el pistacho anterior y la otra mitad en el aire para que quede más levantado. Ahora voy a elaborar una flor. Coloco las cáscaras como si fueran pétalos, las primeras más cerradas y luego voy abriendo poco a poco. Esta flor va colocada arriba del todo. Ahora he tomado cinta de rafia de papel, que he abierto para que sea más ancha, y la voy colocando por todo el borde de la tapa. Pongo más cáscaras de pistacho alrededor de toda la tapa. Y finalizo con la misma cinta de rafia de antes, pero sin abrir. Ahora voy a la parte de abajo de la caja y empiezo con la misma cinta de rafia abierta para que vaya un poco a juego con la parte de arriba. Pero para romper un poco el diseño de antes, ahora voy a hacer una forma triangular. Y voy a repetir la misma forma 3 veces más. Podríamos seguir cargando el diseño, pero yo he decidido dejarlo así para que haya contraste de color y que se vea un poco la textura de la pintura, que me gusta mucho.
El siguiente proyecto va a ser súper sencillo. Se trata de unos portavelas para velas de té. Empiezo recortando una forma circular en un cartón. Yo lo hice de 6,5 cm y voy colocando las cáscaras en el borde pegando solo un poquito de la parte de abajo para que quede casi toda la pieza levantada. Hago lo mismo con la siguiente fila intentando que queden lo más levantadas posibles, de esta manera no ocuparán tanto espacio y entrarán más hileras. Cuando empiezo la tercera vuelta coloco la vela de té para medir hasta dónde llega la cáscara y asegurarme de que luego entre la vela. En el borde del cartón pongo un poco de cuerda de yute para que no se vea. Estoy haciendo otro con un círculo de 8,5 cm. Para cambiar un poco el diseño, estas cáscaras no van tan levantadas, las estoy pegando más al cartón. Al igual que antes, tapo el cartón con cuerda de yute. Y hago lo mismo con la vela de té, ya que en este modelo se verá más el soporte de la vela. El siguiente proyecto se trata de un mural para decorar en la pared. Para ello primero corto un círculo de cartón, el mío mide 22 centímetros de diámetro. Y voy a hacer una flor. Empiezo pegando dos cáscaras de manera que queden un poquito separadas. Alrededor pego otras tres. Y así voy ampliando y al mismo tiempo abriendo un poco la forma para que parezcan pétalos.
Una vez que está hecha, mido el centro del círculo para colocar la flor centrada. Ahora estoy marcando alrededor para que los siguientes pistachos me queden colocados a la misma altura. Para que el diseño se diferencie, pongo estos boca abajo. Hago lo mismo en una segunda vuelta. Ahora voy a tomar cuerda de yute y una aguja de ganchillo de 5 milímetros para tejer una cadeneta. Esta cadeneta la voy a hacer súper larga porque irá colocada alrededor de toda la base que queda de cartón. Yo la he ido pegando y según necesitaba iba tejiendo más. Ahora voy a hacer un diseño triangular. Antes de pegarlas, yo voy escogiendo muy bien las cáscaras y colocándolas para asegurarme de que la forma queda bonita. Voy a repetir este mismo diseño 3 veces más. Y ahora entre cada triángulo haré otro, pero a la inversa y con las cáscaras al revés. Vuelvo a hacer una cadeneta y voy rodeando los triángulos de la siguiente manera. Como veis aquí, quité la cáscara de arriba del todo para que en estos triángulos la cadeneta pase por debajo. Yo fui inventándome el diseño sobre la marcha, así que esto no lo había previsto. Vuelvo a tomar la cuerda de yute y ayudándome de una aguja lanera la voy introduciendo por cada eslabón de la última cadeneta de la siguiente manera. Después de cortar los lazos, lo peino todo con un cepillo de púas metálicas. Una vez bien peinado, cortamos lo que sobra. Y finalmente lo fijamos con un poco de laca.
El último proyecto es uno de los más sencillos pero también de los más elegantes. Se trata de unas flores que podríamos utilizar para decorar jarrones. Aparte de las cáscaras de pistacho, usaré estas ramas secas. Otra opción, si no tenemos, sería usar palos de brocheta de bambú. ¿Cuál de estas 4 ideas ha sido tu favorita? Espero que te hayan gustado e inspirado estas ideas para reciclar cáscaras de pistachos. De ser así, no olvides darle like al vídeo, comentar y compartir para apoyar el canal. Y suscribirte activando la campanita para que YouTube te avise de mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.